Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 76. Yo soy Fabio y hoy voy a estar haciendo una breve recapitulación y análisis de las primeras 3 temporadas de Better Call Saul, que al momento de grabar este podcast falta una semana para el estreno de la segunda mitad de la temporada final. Esta serie que en particular para mí es una de las mejores series de los últimos años, sin dudas, y una de mis series favoritas de todos los tiempos también, porque me parece que se va superando temporada a temporada. Tenemos un podcast junto a Lucho repasando la primera mitad de la temporada 6. Pero bueno, ¿por qué quería hacer esta recapitulación? En primer lugar, como les digo, porque considero que es una gran serie, y en segundo lugar porque el podcast empezó ya cuando habían pasado como las 3-4 temporadas. Llegamos para la quinta. En su momento hicimos un directo con Lucho sobre el mejor episodio de la quinta temporada, Batman, pero no hicimos un episodio de la quinta temporada como tal, ¿no? Entonces me parece que era un gran momento ahora que la serie termina para repasar estas temporadas, cómo van cambiando las cosas, y quizás motivar a algunos fanáticos de Breaking Bad que por ahí todavía no le han dado la oportunidad a esta serie. Tengo amigos que han visto, no sé, un par de episodios de la primera temporada, les ha parecido un poquito lenta, pero la verdad es que se toma su tiempo para llegar a su clímax, y en esta sexta temporada está ahí en unos niveles de tensión, dramatismo y suspenso que son terribles, ¿no? Que no recuerdo en la televisión desde, no sé, Breaking Bad, The Wire, series así que para mí son de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión. Entonces por eso quiero repasar, y para entender bien cómo se desarrolla la historia de Better Call Saul es preciso saber que se narra en 3 líneas temporales distintas. El futuro, o sea, lo que sucede con Saul después de Breaking Bad, que son estas escenas en blanco y negro que se muestran al inicio de cada temporada. Después tenemos el momento presente, que es el hilo central de la serie, lo que pasa con este personaje antes de Breaking Bad. Y tenemos unos flashbacks de un pasado aún más lejano, ¿no? A esa línea temporal que también se muestran a veces al inicio de ciertos episodios. Si a mí me preguntan cuál sería el acontecimiento que desencadena todo lo que pasa en la primera temporada, es el momento en el que Jimmy da la noticia de que ha aprobado el examen para ser abogado. Recurre a su hermano para contarle la noticia y preguntarle si puede trabajar allí, pero Howard le dice que no es posible, ¿no? Yo creo que ahí es el verdadero conflicto de donde nace, digamos que es el motor de donde empieza a fluir esta historia en la primera temporada, al menos, que es básicamente la disputa entre estos dos hermanos, ¿no? Esta disputa bastante disfrazada desde los primeros episodios, porque al principio tú no ves a Chuck como un antagonista, ¿no? Que a pesar de ser el hermano de Jimmy, del protagonista, es el gran antagonista, diría yo, de estas primeras 3 temporadas. Por eso, de alguna manera, me ha gustado hablar sobre estas 3, porque en esta se cierra el arco de Chuck como antagonista de la serie, ¿no? Y claro, al principio no lo ves como antagonista porque es un señor de edad avanzada, en teoría con una condición muy delicada, lo que lo hace bastante, digamos, frágil ante la audiencia. También tiene una personalidad un poco de mierda, ¿no? O sea que si odiabas a Skyler en Breaking Bad, yo creo que vas a odiar el triple a Chuck, porque tiene una personalidad que también te choca un poco, ¿no? Es un poco frío, pareciera ser una persona sin emociones, ¿no? Y que es radicalmente opuesto a su hermano, que no para de hablar, que le gusta hacer bromas. Pero a pesar de que tienen una convivencia bastante conflictiva, Jimmy siempre se preocupa por él, ¿no? Tiene esta condición de que supuestamente es sensible a la electricidad, entonces vive en su casa sin luz, sin aparatos electrónicos, todos se sacan los aparatos electrónicos, y aún con esos requerimientos Jimmy va todos los días y le lleva comida y lo acompaña y demás, a pesar de que han tenido esta disputa que yo creo que desencadena todo, ¿no? Claro que esta disputa de negarle a Jimmy trabajar en la firma de su hermano, que es socio mayoritario de la firma, se muestra, creo que como en el 6º episodio de la primera temporada, por ahí, a manera de flashback. Pero la serie arranca con estos flash forwards que les decía en blanco y negro, y tenemos a Jimmy trabajando en un Cinnabon, ¿no? En una tienda de Cinnabon. Bueno, no tienda, en un
café Cinnabon, llamémosle, y donde él por un momento se asusta pensando que una persona lo ha reconocido, ¿no? Porque hay un tipo que se lo queda viendo fijamente, o bueno, viendo fijamente hacia su dirección, pero después él se da cuenta que no lo estaba viendo, él estaba viendo a una persona detrás de él, ¿no? Y ahí como que respira. Y ya en su casa está como haciendo zapping en la televisión, se ven un montón de comerciales, o sea, no todos los muestran, pero él está viendo comerciales. Un rato detiene todo, saca un VHS y pone uno de sus comerciales y lo ve. Y se ve como está bastante triste, se ve que está llorando ahí, ¿no? La verdad, la actuación de Bob Odenkirk en esta serie es increíble desde el primer episodio, ¿no? Si en Breaking Bad ya era como un personaje muy carismático, ¿no? Era de mis personajes favoritos después de hecho, sí, mi tercer favorito después de Walter y Jesse. Creo que son los favoritos de todo el mundo. Ver a Saul Goodman siempre era un deleite, ¿no? Porque era el momento divertido de la serie, ¿no? Si veías ahí en los créditos del principio de Breaking Bad, Bob Odenkirk, ya sabías que te ibas a cagar de risa unos cuantos minutos en el episodio. Que también sí tiene sus momentos dramáticos más hacia el final de Breaking Bad, pero en esta serie, como no podía ser de otra manera, tiene drama desde el segundo uno, ¿no? Y bueno, ya les he comentado un poco cómo arrancaba la serie. Algo que había olvidado y que he recordado ahora que he maratoneado la serie la semana anterior es que el primer caso que Jimmy defiende en la línea temporal antes de Breaking Bad es bastante turbio, ¿no? Es bastante fuerte. Él trabaja en la fiscalía de la policía defendiendo criminales y hace una defensa que te convence totalmente, ¿no? Porque eran tres jóvenes y dice, ay, ¿quién no hace cagadas cuando tenía 19 años? O sea, es bastante convincente porque no sabes qué delito han cometido, ¿no? Y bueno, si estás escuchando esto con un niño, te sugiero que le des pausa porque es bastante gráfico lo que voy a describir. Resulta que esos acusados eran tres jóvenes que habían tenido sexo con una cabeza decapitada, ¿no? O sea, algo totalmente retorcido. Y ahí es como que la serie establece muy desde el principio que este personaje es de moral cuestionable. Si bien ya tenías un poco de background de esto en Breaking Bad, tú quieres ver la transformación, ¿no? Porque obviamente no vas a ver desde el principio de su historia al mismo que ves en Breaking Bad, a la misma persona. Y te establece muy bien desde el principio que es un personaje de moral cuestionable, pero que está luchando contra sus instintos, ¿no? En estas primeras temporadas, sabes que muy en el fondo Saul Goodman es un delincuente, ¿no? Como el mismo Jesse lo dice, un abogado delincuente, porque tiene estos impulsos de siempre jugar sucio, ¿no? De hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos, ¿no? A veces parecen como bromas inocentes, pero siempre tienen repercusiones y tienen repercusiones graves, ¿no? Creo que la principal diferencia entre la transformación de Walter White a Heisenberg y la transformación de James McGill a Saul Goodman es que Heisenberg tú ves que es un tipo correcto al principio, ¿no? Es un tipo correcto que ha estado como reprimido toda su vida y en su catarsis se vuelve un hijo de puta, básicamente, ¿no? En cambio, James McGill al principio ya sabes que es un tipo que muy en el fondo está luchando con sus demonios internos, pero a diferencia de Heisenberg, él no está a punto de explotar. Él está constantemente tratando de reprimir su lado Saul Goodman, pero llega un momento en el que se da cuenta que no puede, ¿no? O sea, él siempre lo ha tenido. De hecho, en esta serie nos sirve para ver un poco cómo un poco desde su niñez va creando esta personalidad Saul Goodman. Y bueno, yo creo que por eso la evolución de este personaje es mucho más lenta, ¿no? Porque digamos que uno de los puntos de quiebre de Walter White se da en el primer episodio, ¿no? En el primer episodio ya está como el punto de quiebre establecido para que vaya paulatinamente convirtiéndose en Heisenberg. En cambio, Saul Goodman tiene su punto de quiebre en el penúltimo episodio de la primera temporada, ¿no? Que es cuando se choca contra una pared, cuando se entera de la verdad, ¿no? Se entera de que su hermano Chuck ha sido quien lo ha estado saboteando todo el tiempo, él que ha impedido que sea parte de la firma y no en realidad Howard como él pensaba. Y él mismo le dice, no eres un abogado de verdad. Y ahí es como que el mundo de James, bueno, de Jimmy, le vamos a decir Jimmy, se va para atrás. Y ahí se cansa un poco de tratar de hacer las cosas legalmente, ¿no? Porque al principio trabaja en esta fiscalía de policía, después se cansa bastante y empieza a trabajar por su cuenta. Además que en este inicio de temporada, a ver, en el momento que yo vi la serie hace 7 años cuando se estrenó, yo seguía en la universidad, entonces
con esta primera temporada no me identificaba tanto como ahora que estoy trabajando. Y no, pues ves que va a entrevistas de trabajo, de 10 así sacas una y las demás son una mierda, o son cosas así bien, como el episodio del retrete que habla, o cuando va a esta mansión de un tipo que quiere hacer su propio estado y le paga con billetes ficticios. Y me he sentido tan identificado, o sea, no puedes evitar reírte. Me acuerdo que me había reído más cuando la vi la primera vez, hace años, cuando salió. Ahora me daba bastante pena más que risa, ¿no? Me parecía siguiendo absurdo y bastante realista, porque a veces cuando te toca trabajar tienes que lidiar con cosas así que dices, qué pérdida de tiempo, que no han visto la cara, ¿no? Pero ahora me da un poco más de pena, no, bueno, bastante más pena. En esta primera temporada he empatizado mucho más viéndola ahora por segunda vez. Igual vive detrás de un spa en un cuarto así súper pequeño que es su oficina al mismo tiempo y tiene que desplegar un colchón para dormir ahí. Está jodido, ¿no? Está jodido, no vive bien, tiene un auto que está hecho mierda, que tiene refacciones de otro color y es un personaje con el que es fácil empatizar porque está, digamos, empezando su carrera laboral en la mismísima mierda, ¿no? Y él está luchando por no conseguir dinero fácil siendo alguien que toma atajos y consigue las cosas fácil, no por la vía más legal, digamos, pero lo logra, ¿no? Pero está conteniendo ese impulso y por eso vive de manera tan miserable, ¿no? Y bueno, básicamente esta temporada abarca dos casos. El primero, lo de los Kettleman, que son los millonarios que creo que son funcionarios públicos, sí, que bueno, se roban 1.5 millones y están buscando una defensa para probar que son inocentes. Él mismo se ofrece como defensor al principio, lo rechazan porque le dicen, usted es el tipo de abogados que contrataría a alguien culpable, y se van justo con la firma de su hermano, ¿no? Con Howard y Kim, que es pareja de Saul. Bueno, gran parte de esta trama se desarrolla en la temporada y están envueltos casi todos los personajes, ¿no? Aquí están envueltos Howard, está Kim, está Saul, está Chuck también de alguna manera. Está Mike, que conoce a Saul en esta fiscalía de policía porque él es un poco el de la tranca, ¿no? El control ahí, el peaje de los autos que entran y salen, y siempre tiene unas peleas con Jimmy muy divertidas, ¿no? De que le faltan stickers para salir, entrar, así es como se conocen. Pero Mike, muy fiel al personaje, es como que incluso como alguien de peaje, si no cumples, no puedes pasar, no es todo siguiendo la ley, no siguiendo las reglas como es Mike. Mike, que aquí tiene un desarrollo muy, muy grande. También era uno de mis personajes favoritos ya en Breaking Bad, pero acá el trasfondo que le dan al personaje me parece muy bueno. En el directo que hicimos con Lucho sobre Batman, me acuerdo que él dijo que los tres grandes protagonistas de la serie son un poco Jimmy, obviamente, Nacho y Mike. Yo coincido bastante, pero creo que en las últimas temporadas va ganando más protagonismo Kim y también Howard. Y obviamente en las primeras Chuck es importante porque es el antagonista, como les decía. Pero bueno, volviendo a Mike, que ayuda a Jimmy con esto de los Kettleman, primero dándole una pista de cómo encontrarlos cuando se autosecuestran y después robándoles el dinero. Me gusta mucho cómo se va desarrollando esta relación entre Mike y Jimmy, porque primero uno le hace un favor al otro y después se van retribuyendo favores constantemente, ¿no? El primero en ayudarlo es Jimmy, y digo todo eso porque voy a empezar a hablar un poco de Mike, que a manera de broma, así por joderlo, le da una tarjeta en la que dice que se está especializando en el derecho de personas mayores, ¿no? Y como Maya es mayor, un poco lo jode con eso, pero termina defendiéndolo cuando llegan unos policías de Filadelfia que están investigando el asesinato de otros dos policías, y Mike es sospechoso, ¿no? Y lo arrestan y él llama a Saul Goodman. Es como que el primer favor, y luego, como les digo, constantemente se van retribuyendo favores. Hay un episodio entero en el que se habla de la historia de Mike, que me parece de los mejores de la primera temporada. Yo creo que el segundo mejor después del noveno, que para mí es increíble. Y nos muestran algo importantísimo de Mike que no sabíamos, que es un ex policía en otra ciudad que no es Albuquerque, que está investigando el asesinato de su hijo, que era un policía de la misma ciudad. Y bueno, da con
con los autores y termina matándolos, ¿no? Pero era lo que yo no me acordaba que en ese episodio Mike sí estaba en su ciudad y mataba, sí me acuerdo que mataba policías, pero no me acordaba que mataba a los asesinos de su hijo, ¿no? Que es algo muy importante, se me perdió tal vez a lo largo de los años ese dato. Y eso es lo que vamos a manera de flashback, pero después cuando estamos en la línea temporal presente, cuando Mike ya se ha mudado a Albuquerque escapando, él le cuenta a la esposa de su hijo que lo habían matado por no ser corrupto, que él veía que habían tratos así de policías corruptos, sucios en su departamento. Él trabajaba todavía cuando su hijo estaba ahí. Los quería denunciar y él les dice que no los denuncie, que acepte el dinero, ¿no? El soborno. Y bueno, termina aceptándolo, pero de todas maneras lo matan, ¿no? Y eso es algo que le duele mucho a Mike porque dice como que lo mataron de todas maneras y murió casi como un cobarde, ¿no? No persiguiendo sus ideales y por mi culpa, ¿no? Porque yo le di la sugerencia. Y la actuación de Jonathan Banks en esta serie es increíble, ¿no? Igual, incluso más profunda que en Breaking Bad. Dato curioso que Jonathan Banks, al igual que Bob Odenkirk, Rhea Seehorn y Michael Mando son los que han estado en casi todos los episodios. Bueno, Nacho en esta primera temporada no tiene tanto protagonismo, eso sí. A partir de la segunda crece más su protagonismo. En esta primera lo vemos en el segundo episodio ya como asistente de Tuco, trabajando para el cartel de los Salamanca y no tiene muchas intervenciones, ¿no? Bueno, después se asocia, entre comillas, con Saul porque querían robarse el dinero de los Kellman también, para que vean, ¿no? Que hasta Nacho tiene un nexo con los Kellman, que es un arco importante de la primera temporada. Y el otro arco importante que se da casi hacia el final en esta búsqueda desesperada de Jimmy de conseguir trabajo es el caso de Sandpiper, ¿no? Que se da cuenta de que a través de las facturas por manutención les están robando dinero a los ancianos de un asilo, ¿no? Se da cuenta que uno de sus clientes, Jimmy, empieza a investigar, incluso rescata documentos triturados de la basura. Y al ser un caso tan grande para una persona, primero comienza a trabajar con su hermano, después acepta que el caso se lo den a HHM, que es la firma de su hermano, y él asume, claro, con mucha razón, que al llevarles un caso tan importante le van a dar un puesto en la firma, ¿no? Para que trabaje, o al menos mientras se desarrolla el caso le van a dar un lugar para trabajar, pero le dicen que no, que le van a pagar una comisión cuando se vean las ganancias, pero que no va a trabajar ahí. Y claro, él piensa que eso tiene que ver con Howard, que es el que siempre lleva las malas noticias, pero como les decía, en realidad era Chuck, siempre fue Chuck. Y después de este quiebre hay un episodio más hacia el final, ya para cerrar lo que es la primera temporada, que es cuando vuelve a su ciudad natal y se vuelve a encontrar con su amigo, ¿no? Con el que hacía estafas cuando era más joven, y volviendo a realizar una de sus estafas, muere su amigo, ¿no? Marco. Y bueno, mientras está en su ciudad natal, recibe una llamada de Kim diciéndole que hay una firma de abogados, Davis & Main, que quieren trabajar con él, ¿no? Con el caso, que van a trabajar en conjunto con esa firma, con HHM, al ser tan gigantesco el caso, y que le tienen un trabajo para él. Y bueno, él decide volver e instantáneamente su impulso de Sleeping Jimmy, que es como le dicen Jimmy el escurridizo, ¿no? Que es el apodo que él tenía, digamos, en el barrio cuando estaba en su ciudad natal y se dedicaba a hacer estafas todo el tiempo, ¿no? Se da cuenta que he tenido la oportunidad de llevarse 1.5 millones junto a Mike, y ahí se da un poco este primer punto de no retorno del personaje que les digo, ¿no? De ya no contener tanto sus impulsos de Saul Goodman y ser más deshonesto. Y así concluye la primera temporada, ¿no? Dándonos a entender de que no acepta la oferta de Davis & Main y va por su camino. Así, antes de entrar a la segunda temporada, ¿de dónde viene el nombre Saul Goodman? Porque aparece en distintos momentos en la serie, pero la primera vez que se menciona, y esto también no me acordaba muy bien, es en uno de estos flashbacks cuando hacía sus estafas y usa el nombre de Saul Goodman, ¿no? Para no usar su verdadero nombre, y dice como que es Saul Goodman, ¿no? De está todo bien, hombre. Para hacer una traducción literal de lo que ponen ahí en los subtítulos. Y se vuelve a mencionar en la segunda, entonces ahora vamos con eso. No, en la tercera.
Bueno, en la segunda temporada vemos que finalmente decide trabajar con Davis and Main porque de alguna manera ve que a Kim le hace ilusión que él vaya por ese lado, ¿no? Tenga un trabajo con mejores condiciones y realmente tiene mejores condiciones, ¿no? Le dan un auto, le dan un departamento y comienza a trabajar con ellos, pero realmente no pueden encajar. Esta temporada creo que es como que el último intento de Jimmy por encajar dentro de lo que es una vida normal, pongámosle entre comillas, una vida con un trabajo estable, con un hogar y con todas las condiciones, ¿no? Es un bufete de lujo igual de abogados, le dan todo lo que quiere, hasta un escritorio carísimo que él siempre quiso. Y realmente no puede encajar porque incluso de la manera legal, o sea, haciendo las cosas sin los trucos y estafas ilegales que suele hacer, siempre le gusta hacer las cosas a su manera, ¿no? La primera disputa que tiene, y bueno, lo que realmente desata un poco la segunda temporada, es que sigue trabajando en este caso de Sandpiper, de la estafa a los ancianos, y él quiere correr un comercial en televisión para que más miembros del hogar se contacten con la firma para hacer una denuncia colectiva, pero o sea, le sugiere eso a su jefe y no le dice ni sí ni no. Es como que lo tenían que analizar primero, pero el impulsivo como es, se consigue ahí en un grupo de estudiantes de cine que también usan la primera temporada y rodan el comercial, ¿no? De una manera muy ingeniosa además. Primero metiéndose con un pabellón militar con unos aviones de creo que la Segunda Guerra Mundial y metiendo un anciano en silla de ruedas que era uno de sus clientes y haciéndolo pasar por un veterano de guerra, ¿no? Increíble. Después se meten en una escuela para grabar la bandera de Estados Unidos. Graban a una señora mayor que era de sus clientes, su primera clienta en la primera temporada. Y es una locura, ¿no? Es muy divertido todo lo que pasa ahí. Pero la disputa que tiene con Davis and Main es que ya produce el comercial con su logo y todo. Y lo pasan en televisión sin que él les diga nada. Y claro, da resultados, han tenido llamadas y todo, cumple el objetivo. Pero se cansan mucho porque le dicen, como en cualquier empresa, ¿no? Que las decisiones no se toman unilateralmente y demás. Y bueno, ahí se empieza un poco a cansar, pero eso tiene una repercusión en Kim, porque como están trabajando conjuntamente con HHM, ellos piensan que ella sabía, entonces como que la castigan, ¿no? La mandan a una oficina de mierda y demás. Y esto también desata otro caso, ¿no? Creo que a lo largo de la serie hay como casos grandes, ya decíamos el de los Kellman, que un poco se resuelve en la primera temporada, después este de Sandpiper, que creo que es el que dura más, y después tenemos Mesa Verde, ¿no? Que abarca gran parte de la tercera temporada también, que es de un banco que quiere expandirse básicamente, ¿no? Y Kim es quien consigue este caso con la esperanza, más o menos lo mismo que le pasa a Saul, ¿no? Pero ella de que vuelva a las condiciones de trabajo que tenía antes. Y no, o sea, ignoran todo eso, se adueñan del caso y la siguen haciendo a un lado, ¿no? Y esto desata que Jim, como él es impulsivo y todo, sabotee a Chuck y Howard, que están trabajando en ese caso, ¿no? Bueno, no olvidaba mencionar un poco esto también. En la segunda temporada, si bien está esta ruptura ya de Jim y Chuck, básicamente Jim de vez en cuando sigue visitando a su hermano, pero ya no cuida de él, ¿no? Básicamente. Pero bueno, como sigue cuidando de él, lo sabotea invirtiendo el orden de una dirección que estaba en los documentos, va a una fotocopiadora, así corta el número, le da la vuelta y es suficiente para que se retrasen el juicio, digamos, ¿no? No el juicio, los trámites para el banco. Y eso hace que el banco decida volver con Kim, que Kim renuncia de HHM y está trabajando como abogada independiente, ¿no? Igual que Saul. Empiezan a compartir una oficina incluso, pero como firmas distintas. Y bueno, en esta segunda temporada, ya que hemos hablado de Jimmy, Mike empieza como su vínculo con el mundo del crimen, ¿no? Porque en la primera temporada seguía trabajando en esta caseta de peaje que les digo. Y en esta segunda temporada, después de visitar a la esposa de su hijo y a su nieta, se da cuenta de que necesitan bastante dinero, ¿no? Porque quiere mudarlas de vecindario a un lugar más seguro. Realmente se empieza a preocupar cada vez más y más por ellas. Y se da cuenta de que, claro, lógicamente no le alcanza con lo que gana
en el peaje. Entonces busca trabajos como guardaespaldas. Ahí aparece este personaje, el que vende las pastillas ilegalmente, que es personajes más tontos de, de la serie, pero claro, es realista, ¿no? Me gustan los realistas que son todos los personajes en el universo Breaking Bad, de verdad. Y de alguna manera esto lo empieza a conectar con Nacho, ¿no? Que se da cuenta que es bastante inteligente y también lo empieza a llamar, digamos, para algunos trabajos, pero la primera vez que tienen como que trabajan juntos como aliados es cuando Nacho le pide que se deshaga de Tuco, ¿no? Primero le dice que lo mate porque Nacho realmente no quiere trabajar con los Salamanca y bueno, también se da cuenta de que Tuco es bastante inestable y de que si él no lo mata, él lo va a matar cualquier momento, ¿no? Y bueno, Mike le dice un poco que es medio complicado ejecutar el plan de matarlo, así que finalmente hacen que entre a prisión, ¿no? Hacen que entre a prisión. Mike, como necesitaba el dinero, obvio, acepta este trabajo. Tuco lo revienta, ¿no? Lo revienta a puñetazos, le encuentran una arma y lo meten. Y cuando parece que Mike tiene como dinero suficiente para ayudar a su nieta, bueno, ayudarla y salirse de nuevo de lo ilegal, ¿no? Porque un poco vemos que no quiere usar armas cuando vuelve a trabajar en estos trabajos ilegales, no quiere usar las armas, ¿no? Evita usar armas. Y el mismo Nacho le pregunta ¿por qué no quieres disparar? ¿Por qué te da miedo disparar? Que claramente es lo que se explica en la temporada anterior, ¿no? Que ha asesinado a 2 personas, ha oído y no quiere saber más del tema. Mike está un poco tratando también de controlar los impulsos, porque a pesar de que Mike es un tipo sereno, calculador e inteligente, también es un tipo que tiene como que mucha rabia contenida por lo que ha pasado con su hijo, ¿no? Y sabe que si desata eso es un asesino impecable, ¿no? Como hemos visto en Breaking Bad. Y bueno, al principio trata de controlar eso, incluso le dicen que mate a Tuco, trata de seguir controlando eso, pero súbitamente todo cambia. Este es como que el primer punto de quiebre de Mike en esta historia. Y es que aparece Héctor Salamanca, ¿no? Antes de convertirse en el Héctor Salamanca que conocemos en Breaking Bad, cuando todavía habla y todo. Y básicamente le dice que declare que el arma era suya para reducir la sentencia de Tuco, ¿no? Él se niega y un día que está con su nieta ahí jugando en la piscina ve a los gemelos, ¿no? Los gemelos Salamanca de Breaking Bad, así como diciéndole, apuntándole a su... Bueno, no le apuntan con un arma, ¿no? Pero le hacen la seña así con la mano de que le están apuntando con un arma. Y ahí es como que Mike se encabrona y se obsesiona con Héctor Salamanca, ¿no? Y empieza a seguirlos. Es increíble cómo él solo da con la locación de dónde se transportan el dinero, cómo mueven las drogas. O sea, es un genio Mike realmente, ¿no? Es un tipo, un personaje que es disfrutable de ver porque es un hombre contra el mundo, ¿no? O sea, en esta segunda temporada es él solo contra el cartel de los Salamanca y está a nada de matar a Héctor Salamanca, ¿no? Porque lo tiene en la mira ya al final de la temporada, pero ahí recibe el mensaje misterioso de don't, ¿no? De no lo hagas. Que cuando yo lo vi hace tiempo ni sospechaba que era Gus Fring, ¿no? Yo sí sabía que iba a salir Gus Fring en esta serie. He perdido un poco la sorpresa. Yo no he visto... La primera temporada sí la vi el año que salió. La segunda y la tercera las vi de corrido una vez que terminó la tercera. Entonces el año que salió la segunda no la vi. Vi la segunda y la tercera seguidas. Como ahora en la maratón que he visto una en un día y otra en otra. No, la verdad he terminado reventado de la cabeza. Ya a esta edad no, no puedo hacer esos maratones, ¿no? Porque, no sé, cuando tenía unos años menos, me acuerdo, veía así 12 episodios de una serie seguidos sin repercusiones, ¿no? Ahora al día siguiente me duelen los ojos, la cabeza, no, la verdad es que he arriesgado un poco mi salud para hablarles en este podcast. Pero bueno, volviendo al tema, no había visto la temporada cuando salió en su momento. Entonces, cuando vi ese don, yo era, ¿qué carajos? ¿Quién le puede estar diciendo que no mate a Héctor Salamanca, ¿no? Y bueno, después de casi matar a Héctor Salamanca, vemos que era Gus Fring en realidad, ¿no? Y claro, a partir de la tercera temporada se parece cada vez más a Breaking Bad porque ya tenemos a Gus Fring, a Héctor Salamanca, vuelven muchos personajes, ¿no? Bueno, no si me ha dado... Ella ha dicho que aparece Tuco. En la segunda creo que es que también vemos este empresario al que Walter le hace explotar el auto, que es el mismo al que estafan Kim y Jimmy en la serie.
Pero bueno, así cierra un poco el arco de Mike en esta segunda temporada, ya empezando a trabajar en los negocios ilegales. Y el arco de Jimmy cierra con la grabación de Chuck, ¿no? Que un día, después de todo lo sucedido con la fotocopiadora y todo lo que hace para sabotearlo, él recibe la llamada de Howard y le dice que no le cuenta que Chuck está considerando renunciar no solo de la firma, sino del derecho de ser abogado. Y el preocupado va a visitarlo, lo nota como enfermo, ¿no? Y termina confesando su crimen y Chuck lo graba, ¿no? Y es como el cliffhanger de esta temporada para pasar a la siguiente, que como les decía se parece cada vez más a Breaking Bad, no solo por los personajes, sino también por el ritmo y por el tono. Algo que he notado viendo esta serie es que en las dos primeras temporadas los colores son muy vivos, ¿no? Los colores son vivos y bastante coloridos, y mientras va avanzando la historia ya juegan un poco más con las paletas como hacían en Breaking Bad, ¿no? Algunos escenarios con tonos amarillos, cálidos, otras con tonos fríos, otras en las que ves como si le aumentaran o le quitaran el contraste a ciertas tomas. Pasa de una estética como que muy colorida y pulcra y se va ensuciando cada vez más, ¿no? Es una locura cómo visualmente igual logran representar esta corrupción del personaje, ¿no? Pero bueno, ya entrando en la tercera temporada, que tiene uno de los mejores episodios de la serie hasta el momento, ¿no? Que en su momento dije, esto está difícil de superar, el episodio del juicio, que es justo el quinto, la mitad de esta tercera temporada, que es básicamente el arco más importante en cuanto a Jimmy respecta, ¿no? Bueno, Jimmy, Chuck y Kim y Howard, ¿no? Que es claro esta acusación de que ha confesado un delito y que eso tiene que tener repercusiones, que es otro intento de Chuck de dejar a Jimmy sin su carrera, ¿no? De suspenderlo como abogado porque no puede ejercer si ha cometido un crimen. Entonces van a juicio y termina Jimmy termina saboteando a su hermano, poniéndole la batería. Aparece Huell acá también, ¿no? Tenemos aquí el primer encuentro entre Huell y Saul Goodman, que es a través del veterinario, ¿no? El veterinario que también es el que le consigue los contactos a Mike de los trabajos ilegales. El mismo veterinario es el que le da el contacto de Huell a Saul. Y bueno, el juicio que, digamos, desencadena un poco la locura de Chuck y su propia autodestrucción, digamos, ¿no? Porque él mismo dice que ha sentido como la humillación más grande a nivel personal y profesional de su vida. Entonces se encierra en su casa. El mismo Howard le dice que está preocupado por él, intenta hacer que se retire porque siguen trabajando en otros casos, en el de Sam Piper, y bueno, no lo ve estable, ¿no? Él amenaza con demandar a la firma. O sea, empieza una disputa de estos dos personajes que nunca habían tenido. Siempre habían sido muy unidos, ¿no? Personajes aliados en todo momento, pero se da este quiebre después del juicio. Realmente el juicio es un poco el punto de quiebre definitivo para Chuck, porque ahí ya no trata de rivalizar más con su hermano. Incluso el último encuentro que tienen es más para hacerlo sentir culpa, ¿no? Para hacerlo sentir mal. Es como un golpe emocional más que como había sido hasta ese momento tratar de arruinarle todo, de arruinarle la carrera, de arruinarle la vida. Y el último episodio me encanta porque es narrativamente, a nivel de escritura, es un círculo perfecto, ¿no? Tenemos el primer flashback. Para empezar, el primer episodio de la temporada que también se conecta con esto es que el nivel de detalle de cómo se van enlazando los episodios, las escenas del pasado que vemos en esta serie es alucinante, la verdad. Porque en el primer episodio, cuando Chuck ya lo ha grabado, ¿no? Pero Jimmy no sabe, él lo va a visitar de nuevo un día después de que lo graba. Al ver que se siente mejor, le dice, oye, saquemos todo, ¿no? Porque cubre todo el cuarto con papel aluminio. Le voy a sacar todo eso. Y mientras están haciendo eso, él se acuerda, ¿no? De que, él encuentra un libro ahí entre la biblioteca de Chuck y se acordaba que ese libro él le leía cuando era niño y tienen un momento muy bonito ahí, ¿no? Recordando su niñez. Y en el último episodio vemos ese momento que también tiene que ver con una lámpara. Vemos ese momento, como la cámara se va acercando hacia la lámpara y una lámpara similar
es la que termina con la muerte o el suicidio de Chuck al final del episodio, ¿no? Que va pateando la lámpara y se incendia la casa. Así termina la tercera temporada. Entonces, el nivel de detalle de Vince Gilligan y todo su equipo de producción es que la verdad es que es cada vez más pulcro, ¿no? Esta tercera temporada igual yendo ya un poco hacia el arco de Mike, Nacho y los Salamanca, ya que hemos hablado del arco de Jimmy en esta tercera temporada. Hay una escena que es increíble cuando pasan la aduana por primera vez, bueno, la frontera, aduana, no sé, con Estados Unidos, el camión de los Salamanca. Hay un plano secuencia que es increíble, ¿no? Que va desde la frontera, entra, da toda la vuelta, termina dentro del camión. O sea, es un despliegue técnico increíble que cuando lo vi por primera vez quedé sorprendido y yo dije, va, debe ser porque en ese momento estaba estudiando todo esto de cine y me pareció genial, pero ahora al volverlo a ver dije, no, es que es una genialidad total, ¿no? No solo me ha sorprendido porque lo estaba analizando desde lo meramente técnico, sino que al verlo ahora es una locura. Hay otros planos igual, me acuerdo, como cuando Mike está siguiendo a alguien del cartel de los Salamanca, un plano lejano con las luces de fondo de la ciudad y esta estructura como de alcantarilla que parece una maqueta, ¿no? Parece que hubieran grabado una maqueta ahí por lo perfecto y simétrico que es, pero no, es una toma de la ciudad. Bueno, siguiendo con esa historia, Mike, muy fiel a él, como en la segunda temporada casi se encarga de matar a los Salamanca. Ahora igual les hace un poco la jugada a la gente de Gus Fring, ¿no? Los empieza a investigar, los empieza a seguir, pero se da cuenta de que acá está lidiando con alguien que está a su nivel, ¿no? Por lo menos hablando de inteligencia, está con alguien que está al nivel porque le termina jugando a él. O sea, no lo mata, pero se da cuenta de que lo está rastreando y él le devuelve la jugada. Entonces ahí se contacta con él, se encuentran y ahí le explica por qué Gus Fring no quería que mate a Héctor Salamanca, ¿no? Y le dice, una bala en la cabeza es demasiado piadosa para Héctor Salamanca, ¿no? Claro, nosotros conocemos la rivalidad que tienen por el flashback que se ve en Breaking Bad, pero es increíble, ¿no? Ese diálogo que le da. Y claro, simplemente le dice que ya no es problema suyo, Héctor Salamanca, y que ahí termina todo, ¿no? Pero Mike, como realmente está muy encabronado con Héctor Salamanca desde que amenazan a su nieta, accede a trabajar junto a Gus para seguir jodiéndolo, ¿no? O sea, para robarle su cargamento, robarle su dinero y joderlo realmente, ¿no? Y funcionan tan bien que le dice, quizás en el futuro consideres trabajar para mí, ¿no? Entonces ahí también empieza un poco esta relación entre Mike y Gus Fring, que es un deleite igual ver a Giancarlo Esposito como Gus Fring, ¿no? Es uno de los, digamos, villanos de la televisión, con una presencia increíble, una presencia y una voz además. Ha quedado como tan registrada la marca de Giancarlo Esposito como villano, que lo hemos visto como villano en The Mandalorian, en The Boys ahora, también en un juego, ¿no? En Far Cry 4 creo que es. Entonces ya es marca registrada. Y si quieres alguien con carisma, que te parezca amable, pero en realidad es un villano, tienes a Giancarlo Esposito. Nada, de verdad, actorazo, ¿no? Muy pocas personas lo han visto, no sé, en facetas más tempranas de su carrera, como en Do the Right Thing. En Do the Right Thing tiene un papel increíble que no tiene nada que ver con un villano, ¿no? Si no han visto Do the Right Thing, háganse el favor porque es una película tremenda de Spike Lee. Bueno, volviendo a Better Call Saul, Nacho gana mucho más protagonismo en esta temporada porque vemos el pasado que tiene, bueno, el pasado, cómo vive, sigue viviendo con su padre, lo ayuda en su negocio de tapicería, de autos. Su papá es un tipo humilde, trabajador, y como pierden, digamos, su distribución los Salamanca porque Mike y Gus trabajan juntos para joderlos. A Héctor Salamanca se le ocurre transportar mediante autos tapizados, ¿no? Y claro, Nacho no quiere que su padre tenga nada que ver porque él no sabe que él anda en negocios ilegales. Ahí hay también un quiebre en el personaje de Nacho porque se va de su casa, ¿no? Su papá le dice, fuera de mi casa, ¿sí? Porque se da cuenta de que está trabajando con Héctor Salamanca. Y al darse cuenta Nacho de que Héctor Salamanca muy posiblemente mate a su padre, vuelve a contactarse, ¿no? Con el tipo de las pastillas para cambiarle las pastillas que él tomaba, y esto desencadena algo muy importante, ¿no? Es el origen del Héctor Salamanca que no habla, ¿no? Porque tiene como un ataque al corazón, algo así, por las pastillas que le pone Nacho, y se desvanece y ya no habla, ¿no? Y
Lo curioso de todo es que Gus Fring llama a la ambulancia y todo porque realmente está obsesionado con él, ¿no? Quiere verlo morir o matarlo, torturarlo de la manera más dolorosa. Y cuando ya se está a punto de morir ahí, él llama a la ambulancia, hace toda la movida. Es realmente increíble el compromiso de Gus Fring. Bueno, un poco así concluye la tercera temporada, ¿no? Les decía, lo último que vemos es muerte, suicidio de Chuck, que en su momento sí fue un cliffhanger gigantesco, ¿no? Porque solo vemos como la lámpara se rompe y ves desde afuera, ¿no? Como el fuego se va expandiendo en la casa, ¿no? Ves realmente si él se quema, nada de eso. Claro, no sabes si muere o no. Tú dices, sí, es muy posible que muera, ¿no? Pero no lo ves morir. Y yo me acuerdo que la cuarta arranca muy intenso. La cuarta y la quinta tienen un ritmo muy, muy intenso, ¿no? Ya como las últimas de Breaking Bad o incluso un poco más. Esto de los casos que se tratan con bastante tiempo en estas tres primeras temporadas ya pasan a un segundo plano y se desarrolla más el suspenso de estos personajes, la acción, ¿no? Además de que en esas temporadas se introduce Lalo Salamanca, que es un tremendo personaje. Bueno, esas temporadas las voy a estar comentando en el próximo episodio, que va a salir yo creo el mismo día que se estrene el final de la serie, o el primer episodio del final de la serie, porque se va a estrenar una semana. Así que antes del estreno del final van a tener, ¿no?, una recapitulación completa de toda la serie, y ya tienen en el canal el análisis que hemos hecho de la primera mitad de esta sexta temporada. Y bueno, este fue el podcast dedicado a las primeras 3 temporadas de Better Call Saul. Yo soy Fabio, gracias por escucharme y será hasta un siguiente podcast. Un abrazo.